Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Natalia Calvi nos va a brindar información de seguros para motos ante el fuerte crecimiento en el patentamiento de este tipo de vehículos, que en lo que va el año fue de más del 50%. También Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a hablar también de seguros para el hogar, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Mariano Flores Vidal para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con informaciones sobre lo sucedido en los mercados de capitales, y las acciones argentinas se vienen redondeando un muy buen de mayo con un crecimiento del índice Merval por encima del 13% en dólares en lo que va del mes. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, acciones, Ale, argentinas que recibieron un impulso adicional, ¿no? Con el resultado electoral positivo, ¿no? Para el gobierno en las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, obviamente estas elecciones funcionan como en su momento funcionaban en algún punto las PASO, ¿no? Como una gran encuesta nacional de aprobación o desaprobación del gobierno. El hecho de que el gobierno haya superado al oficialismo en la capital federal marca claramente un muy fuerte apoyo, y el mercado está mirando de cara a octubre qué puede llegar a suceder, y sobre todo respecto de las cosas que Argentina sabe, ¿no?, que necesita: reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Y bueno, eso claramente lo tomó muy bien el mercado el día lunes, con un rally de las acciones argentinas. Aquí en Estados Unidos también los ADRs argentinos subiendo entre un 5 y 7%. También el martes esto continuó, pero bueno, ya a mediados de semana empieza un poco a aplacarse un poco esta fiesta, y todo el mercado también empieza a mirar lo que se especula puede ser mañana la presentación, si es que sucede, de estas nuevas medidas para que los argentinos saquen los dólares del colchón, ¿no? Vamos a ver justamente de qué se puede tratar eso, pero bueno, la gran pregunta, ¿no?, en este momento así particular, a más de un mes de la salida del cepo cambiario, es cuáles son, ¿no?, las mejores alternativas para colocar hoy nuestros ahorros dentro de lo que son, ¿no?, alternativas locales, ¿sale? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que justamente el gobierno va a hacer esta presentación de medidas económicas tendientes a que aparezcan más dólares en la plaza, esa gran oferta de dólares, si se configura, podría mantener a raya o inclusive hacer bajar un poco el dólar, con lo cual Con esa expectativa del gobierno de que el dólar baje a 1000, ¿no?, que sí, todavía no hemos visto. Todavía no hemos visto. No sé si va a ser inmediato, pero por ejemplo hay un antecedente en la liberación en su momento de fines de la década del 80 en Israel, ¿no?, con un esquema de bandas donde a los 7 meses de lanzado el esquema empezó a tocar la banda inferior. Lo que pasa es que era una banda que ascendía, esta desciende, ¿no? Claro. Es más difícil. Pero bueno, te tiro el papel. T13F6, un bono que es a febrero del año que viene, es un bond cap, ajusta, es una tasa fija, digamos, que capitaliza, y hoy por hoy rinde un 33% en pesos. Así que si querés hacer carry, es una linda opción para tener una tasa lo más largo posible, porque las letras son todas muy cortas, ¿no? Muy bien, la recomendación entonces del mercado local de Alejandro Bianchi. Nos trasladamos ahora al mercado asegurador. Como decíamos al inicio del programa, en lo que va del año el patentamiento de motos creció en más de un 50%, así que es importante, ¿no?, tener en presente las coberturas de seguro que existen en el momento de comprar este tipo de vehículos, o para aquellos que ya lo tienen. Nati, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un tema realmente importante, ¿no?, para el motociclista, contar con una cobertura de seguros. Sí, sobre todo por la alta siniestralidad que tiene el vehículo de motociclista, así que, bueno,
tenemos varias coberturas en nuestro mercado. En principio está la responsabilidad civil obligatoria y la responsabilidad civil voluntaria, que lo marca la ley de tránsito, por supuesto. Entonces todos los coberturas obligatorias. Las coberturas obligatorias, todos los motovehículos que circulan en el país deberían tener, según la ley de tránsito, un seguro de responsabilidad civil obligatoria, pero las compañías hoy en día ofrecen el seguro de responsabilidad civil voluntaria, que sería, digamos, el que es más completo, porque tiene una mayor suma asegurada, básicamente tiene una suma. Hoy siempre decimos que las sumas son un poco cortas, siempre nos quedamos un poco cortos con las sumas aseguradas, pero en 160 millones, que es lo que más o menos estamos manejando hoy en el mercado, hacen suficiente a lo que es una cobertura obligatoria, que es el 10%, digamos, es nada. Por eso, pero, que lo recomendable justamente entonces es contratar este seguro de responsabilidad civil voluntario. Voluntario, totalmente, que en general es el que ofrecen todas las compañías hoy en día. Después tenemos, coberturas de robo. Importante entonces para el motociclista al momento de contratar la cobertura, fijarse bien en que la suma asegurada sea la correcta. Perfecto. Siempre el productor asesor de seguros es el que lo va a asesorar en ese caso. Tener mucho cuidado cuando contratan las coberturas en concesionarias de motos, que estén bien asesorados, por supuesto. Después tenemos lo que son coberturas recomendás un mínimo de 160 millones. Sí, es que es lo que hoy en el mercado hay. Después tenemos algunas posibilidades de ampliarla, pero eso según cada compañía, la ampliación de la suma asegurada es diferente. Muy bueno, nos queda poco tiempo para completar entonces las otras coberturas que se están ofreciendo. Tenemos cobertura de casco, que no quiere decir que cubra el casco de la moto, sino la cobertura de la moto en sí. Esa cobertura tenemos, con robo, incendio y destrucción total, según el tipo de cobertura, según lo que se contrata y según el año de la moto. Vamos a dejar algo en claro, no existen las coberturas todo riesgo para motos, por una cuestión de mercado, no existe esa cobertura, pero sí existen las hasta destrucción total, digamos. Así que es importante, y aclarar también que hay coberturas para deliveries, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Para lo que es motomensajería y deliveries existe la cobertura y está bueno que la tengan contratada, así que invito a todos los motociclistas a que se asesoren y contraten su seguro. Muy bien, fantástico. Información muy importante entonces para los motociclistas. Y vamos a completar este bloque repasando lo sucedido en los mercados de capitales, ahora en el ámbito internacional, donde hace pocos días la calificadora de riesgo Moody's bajó la calificación, la nota de la deuda pública de Estados Unidos, lo que provocó una caída en los precios de estos títulos y por ende una suba en las tasas de interés. Hoy los títulos a 10 años de Estados Unidos le están pagando más del 4,5%, ¿no? Correcto, sí, los títulos largos, sobre todo en Estados Unidos, están subiendo su tasa. Uno de los motivos es que Moody's es la tercera calificadora de riesgo que le baja la calificación a Estados Unidos. Recordemos, la primera fue Standard & Poor's en el 2011, después allá por el 2018, si no me equivoco, fue Fitch, y finalmente ahora Moody's es la tercera, era la última que se resistía, pero hay bastante preocupación porque el nivel de deuda de Estados Unidos llegó a 37 trillones de dólares, 126% sobre PBI, y obviamente los bonos largos empiezan a pricear ese riesgo que hay en el mercado. Producto del enorme déficit fiscal, ¿no?, que tiene el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Correcto, un enorme déficit fiscal, y los bonos largos, por ejemplo, los de 30 años, ya están por encima del 5% desde octubre del 2023, que no tocaban eso. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, en este contexto viene subiendo fuertemente el Bitcoin, que vos anticipaste aquí en Café Financiero, que iba en esa dirección, hacia los $120.000, y cada vez estamos más cerca de esa cifra. También es un correlato de lo que decíamos anteriormente. Lo que está pasando es que el dólar se está depreciando con respecto a sus pares. Por ejemplo, contra el euro valía casi en paridad, hoy vale 1.12. Y bueno, el Bitcoin llegó, como vos decís, a sus máximos históricos, tocó 109.000 y está rumbo. Yo te puse un target en 120 en su momento y lo mantengo ahora, ¿no? Muy bien ahí. ¿Recomendás posicionarse en Bitcoin hoy? Sí, yo creo que sigue siendo un activo atractivo. Obviamente
siempre comprar en los máximos históricos no es lo más feliz. Cuando lo recomendamos, creo que fue en noviembre del año pasado, era un poco más atractivo. Hoy me gustan un poco más quizás algunas empresas que trabajan minando Bitcoin, por ejemplo Bitfarms, que cuando el Bitcoin valía 80.000, por ejemplo Bitfarms valía $2.50, hoy vale $1.04, así que no sé si es que hay un lag entre que el Bitcoin alcance nuevos precios y cómo eso impactará en los resultados después positivamente, pero es llamativo esa descorrelación, ¿no? Muy bien, fantástico. Con esta información cerramos este primer bloque. Recordad que podés volver a ver esta información en el canal de Café Financiero en YouTube. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Abrimos este segundo bloque en el que hoy nos vamos a dedicar a los seguros para el hogar. Para eso estamos con Federico Bacci, que es gerente general de Grupo APSA. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Un gusto verte después de tanto tiempo. Tanto tiempo sin vernos, sí señor. Bueno, y contémosle, ¿no?, al público, primero, digamos, para ubicarnos, en qué consiste el seguro para el hogar, cuáles son los riesgos que cubre, ¿no? Bueno, a ver, el seguro de hogar, como la mayoría de los seguros que integran varias coberturas, está pensado, por un lado, para simplificar la parte operativa. El cliente en una misma póliza puede englobar distintos ramos, y la diversidad de ramos es bien grande, sí, porque uno arranca desde las coberturas, digámosle, desde el patrimonio de una persona, las más importantes, como son las coberturas de incendio. Ahí se puede cubrir obviamente el incendio de la propiedad y todo el incendio del contenido, y después migramos a coberturas de un lote grande en el ramo de robo, donde podemos ir desde el robo contenido hasta el robo de los electrodomésticos, y después hay riesgos por ahí menos conocidos por la gente comúnmente, pero que suelen ser riesgos con alguna frecuencia. Ejemplo, rotura de cristales, uno puede cubrir la rotura de sus vidrios, cosa que es algo bien común, o en el caso de los electrodomésticos, los daños de los electrodomésticos. Es muy frecuente las familias con chicos, que se caiga un televisor, que se raye un televisor. Bueno, todo eso está cubierto dentro de la cobertura de electrodomésticos. ¿Y eso es una adicional o es parte de las coberturas? Mira, la mayoría de las compañías hoy piden, al contratar un seguro de hogar, contratar un combo de coberturas mínimas para poder conformar la póliza de hogar, y generalmente la cobertura de electrodomésticos es una de las coberturas que las compañías piden para incluir en el producto de hogar. Muy bien. Y te iba a mencionar que hay una cobertura que por ahí no es tan frecuente y la gente no la tiene tan en mente, pero que yo recomiendo siempre prestarle mucha atención, que es la de responsabilidad civil de hechos privados. La cobertura de responsabilidad de hechos privados cubre no solo al titular de la póliza, sino a todo su grupo familiar, y en República Argentina. Entonces, desde un hijo en bicicleta rayando un auto hasta
algún accidente doméstico con un tercero adentro de la propiedad, digamos, todo eso está cubierto. ¿Y esa cobertura no contempla también las lesiones que pueda provocar alguna mascota del dueño de la póliza? También. Por eso digo, es una cobertura importante. A veces uno no la tiene en mente, uno tiende a pensar en las coberturas de incendio, tiende a pensar en las coberturas de robo, pero es importante siempre tener una buena cobertura de responsabilidad civil. ¿Y esa se tiene que pedir así en forma separada o también viene dentro del cuerpo habitual de las pólizas? Entra dentro del paquete de combinado familiar, sí señor. Bueno, ¿y cuál es el tema que a vos te parece que uno tiene que tener, tiene que prestarle más atención al momento de contratar un seguro para el hogar? Mira, yo te diría que más que al momento de contratar, yo creo que en un país como el nuestro, donde tenemos frecuentemente temas de economía y la economía automáticamente genera inflación, para mí lo más importante en una póliza de hogar es tener permanentemente actualizado el valor asegurado, porque es muy común, hasta hace muy poco no existían en el mercado pólizas de vigencias cortas, eran pólizas de vigencias anual. Entonces imagínate cómo fue en el 2024, con inflaciones de arriba del 200%. Hoy todavía estamos con una inflación del 30%, así que el daño patrimonial puede ser importante si uno no mantiene actualizada suma asegurada. Absolutamente, y eso es algo que capturó el mercado. De a poco las compañías fueron migrando, aprendiendo por ahí con lo que pasó con automotores, que ya tenía vigencias más cortas, empezaron a migrar los productos de hogar a vigencias cortas, y hoy es común que compañías te ofrezcan pólizas si bien son de vigencia anual, porque cambian de número de póliza al mes 12, son de refacturación mensual. Esto es muy importante, en particular en el tema de la cobertura de incendio, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Ahí tenemos dos factores. Uno, estos periodos cortos que permiten actualizar automáticamente la cobertura de incendio. Generalmente las compañías utilizan el índice de la construcción, entonces todos los meses la suma asegurada de incendio va subiendo al ritmo del índice de la construcción, lo que permite a un asegurado que arrancó bien asegurado mantener su valor donde corresponde. Y después lo otro que es importante también tener en cuenta es 30 segundos para cerrar, así que redondeemos. La cobertura de incendio o la cobertura, a prorrata o a primer riesgo absoluto. Cuando hay mucha inflación es importante pensar bien si conviene asegurar a prorrata o conviene asegurar a primer riesgo absoluto. Son términos muy específicos de seguros, pero es importante tenerlo en cuenta porque a primer riesgo absoluto uno cobra hasta el valor del daño que tuvo. Si uno asegura a prorrata, ahí depende fielmente que la suma asegurada que puso en póliza sea lo que vale el objeto o la casa, si no, tiene un problema al momento de cobrar un siniestro. Muy bien, muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, cerramos entonces este segundo bloque con información de seguros para el hogar. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Mariano Flores Vidal. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas, necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Mariano Flores Vidal para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y bueno, estamos a ya más de un mes del levantamiento del cepo cambiario
y el gobierno ha logrado en abril un buen resultado de inflación y algunos están esperando para el mes de mayo una cifra que quede por debajo de la de enero, lo que daría, ¿no?, como producto la menor inflación, es el inicio del gobierno de Javier Milei. ¿Compartís estas expectativas, Mariano? Yo veo una inflación más baja que la de abril. En mayo nosotros tenemos una estimación en 2,7, pero digamos porque se ve semanalmente, se van siguiendo los precios, vienen bastante más abajo, pero lo que se ve y lo que toman todos son precios de bienes, alimentos y bebidas, que es importante, pero básicamente acá lo que uno está, lo que se ve y que genera que una core, digamos, que esté en torno a 3%, 2 y largos, son los servicios, ¿no? Claro. que crecen por encima en todos los meses, por encima de los bienes, y no hay una estimación de servicios semanal o diaria. Por lo tanto, cuando alguien te diga esta semana entonces la inflación va a dar tanto, y por lo menos duda. Eso por un lado. Por otro, siempre digo, así como no me escandalicé con la inflación de marzo del 3,7, y estuvo muy bien la de abril del 2,8 porque se había salido del cepo, entonces era importante esa inflación, y contento también con lo que aparentemente viene mayo. Lo cierto es que los ciclos no son monótonos decrecientes y después podés tener una levantada. La inflación tiene inercia, la subyacente, y eso hoy en día que pasaste de un anclaje cambiario como el Colin Peg a unas bandas muy anchas que no te determinan de por sí un tipo de cambio, tiene que trabajar la política monetaria. Entonces, dependiendo de la política monetaria que se va a llevar adelante, que va a determinar una tasa de interés y va a determinar asimismo un tipo de cambio, se verá si cuando en el tiempo, en los meses, que efectivamente vaya bajando la inflación y quiebre, te diré, nuestra estimación es que quiebra el 2%, o sea que a fin de año ya estás hablando de un 1,7, 1,8. Para eso necesitas una política monetaria, te diré para el segundo semestre, que tenga tasas reales positivas, digamos, ¿no? ¿No te preocupa lo que puede suceder con el dólar una vez que pase esta temporada alta de liquidación de exportaciones del agro? No, yo creo que el dólar dentro de las bandas te lo determina. Está bien que te ayuda, digamos, el flujo tan fuerte del agro, pero al fin y al cabo el dólar te lo determina la tasa de interés. Si uno ve que la tasa de interés, digamos, en expectativa le va a ganar al dólar y uno no se asusta, no se va al dólar, se queda en peso porque también tiene que ganar un rendimiento. Y acá se llama mucho el carry trade, es porque tenemos unidad de cuenta dólares. En el fondo, en cualquier país del mundo, una tasa de interés, primero es positiva respecto de la inflación generalmente, digamos, cosa que acá también es extraño, y después respecto de la moneda, ni lo miran, entonces a veces le da positivo, a veces negativo. Acá lo que digo es cuando, como yo creo que la inflación va a ir por atrás, el tipo de cambio va a ir por, digamos, se va a devaluar menos que la inflación. Claro. Y entonces lo que estoy diciendo es, para que efectivamente esté la caída de la inflación, que quiebre una core que está entre 2,5 y 3, para ir a la de 1,5, 1,2, 1,8, necesitas tasas de interés reales, o sea, la tasa de interés que le gane a la inflación y que le gane entonces al tipo de cambio. El principal transmisor de la inflación en la Argentina es, como tenemos unidad de cuenta dólar y va a seguir siendo por años, es el dólar. Está claro, tal cual. Entonces, básicamente, yo creo que lo que tiene que mirar el gobierno es el dólar. Claramente el dólar va a deslizarse porque tenés inflación, pero tenerlo ahí vía política monetaria, lógicamente. Y esa sin duda es la preocupación del gobierno y eso explica también, ¿no? Todo lo que se viene hablando en estas últimas semanas y veremos si finalmente mañana o el viernes se hace algún anuncio que tiene que ver con estas medidas, ¿no? Para lograr que ingresen a la economía los dólares del colchón. ¿Cuál es qué sabes de estas medidas? No, la verdad no tengo información más que la que tenemos todos. Yo creo que, déjame que te lo diga así, cuanto más logren remonetizar la economía con dólares, más estrictos pueden ser en la política monetaria sin tener un costo muy fuerte en nivel de actividad y bajar más la inflación. Por eso es la importancia que le dan a que empecemos de vuelta a que salgan básicamente también ese ingreso de dólares además le permitiría al gobierno evitar, ¿no?, cualquier presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Correcto, pero yo creo que la presión viene por la tasa de interés. Entonces, en el fondo, básicamente lo que vos tenés es, si uno aplica una política monetaria muy restrictiva, las tasas de interés en pesos suben,
pero si aparece el numerario dólar, digamos, y aparecen los dólares y se empieza entonces a mover transacciones en dólares, crédito en dólares, te suplen la de pesos. Entonces, de alguna manera tenés un efecto de desinflación, porque piensen, cuando hablamos de inflación estamos hablando de el precio de los bienes en términos de pesos, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí tenés. Entonces, lo que digo, cuanto más dólares aparezcan, incluso es al revés, pueden ser más fuertes con la política monetaria en pesos, de manera de lograr una mayor inflación sin tener un costo en actividad. Mariano, vos que fuiste, ¿no?, funcionario del Banco Central, ¿te preocupa que estas medidas que se van a dar a conocer en los próximos días violen regulaciones internacionales vinculadas con la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo? No, es que no las van a poder violar, te la hago al revés, ¿no? Uno está con el Gafi, digamos, siempre soplando la nuca, digamos. El Gafi es el organismo internacional que mide los países que tienen mejores o peores prácticas en términos de lavado de dinero, de antiterror, digamos, lucha contra el terrorismo y demás. Y entonces hay circuitos que vos no podés violar porque entras en donde no querés estar, que son listas grises y demás. Con lo cual, yo creo que en ese sentido, y viendo cómo fue el blanqueo anterior, que fue muy cuidado en todos los aspectos, digamos, hablando mucho con el exterior y demás, no creo que en esta oportunidad sea diferente. Los equipos son los mismos, han hecho las cosas prolijo en lo que fue el blanqueo. No creo que en esta hagan algo diferente, digamos, en términos de prolijidad. Bueno, y respecto al crecimiento económico previsto para este año, bueno, tus proyecciones iniciales eran del 5%, ¿las mantenés, las modificaste? Sí, no, yo sigo en 5% de crecimiento. Marzo salió, digamos, negativo. Yo creo que eso, la actividad en marzo, enero y febrero fue un crecimiento espectacular. El trimestre creció 1,5%. Sí, contra el cuarto. Que marzo dio negativo, bueno, muy relacionado con la incertidumbre que generaba, ¿no? Exacto, tenés incertidumbre, exacto. Industria y construcción había dado bien abajo. En abril los primeros indicadores, tanto de construcción como de industria, dan positivo, con lo cual, digamos, yo creo que eso fue como, digamos, una caída de la actividad por incertidumbre, y después va a volver a levantar, lógicamente desacelerando respecto de cómo venía, digamos, pero con crecimiento, digamos. Entonces un 5%, siendo que también tenés un arrastre importante. Pensá que el crecimiento es un promedio entre años. Muy bien. Creciste mucho en el segundo semestre del 2024, entonces tenés un arrastre de 2-3 puntos. Muy entonces, bien. decir que creces un 5 tampoco es que es la panacea, digamos, ¿no? Muy bien, Mariano, muchas gracias. No. Cerramos entonces el programa de hoy con un repaso de lo más importante sucedido en materia económica en los últimos días. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.